Hello, my name is Hector, a fifth semester student at Agroindustrial in Irene. Today, I will talk you about atomic spectroscopy. Les vengo a hablar de la introducción que estamos viendo en esta temática. Introducción, clasificación. La espectroscopía es un campo amplio con muchas subdisciplinas que puede clasificarse según el tipo de material que se analice. Esta presentación se centra en la primera categoría, la espectroscopía anatómica. Ahí, por ejemplo, tenemos unos acá que se llaman átomos espectroscópicos atómica, moléculas espectroscópicas molecular, cristales y núcleos. Introducción general. La espectroscopía anatómica incluye un número de técnicas analíticas utilizadas para determinar la composición elemental de una muestra, examinando su espectro electromagnético o su espectro de masa. Por acá tenemos una tablita donde nos identifican cada una, basada en espectros electromagnéticos, espectros masas, absorción atómica, emisión atómica, interferencia atómica. Introducción, cronograma de los desarrollos iniciales. En 1984, Historf investiga descarga de anillo a baja presión sin electrodo, descarga de los 30. Luz Darns desarrolla la técnica de emisión de llamada. En 1941, Band experimenta con RFSCP. En 1952, Wolf explora el potencial de la absorción atómica. En 1961, Red desarrolla la primera gran aplicación de CP para hacer crecer cristales a alta temperatura. En 1962, Primer AS comercial. En 1964, Greenfield utilizó el ICP como una herramienta analítica. En 1965, Webb y Foster utilizó el ICP como fuente espectroscópica. En 1973, primer hizo OS comercial. En 1975 aplicó un plasma de arco de corriente directa de capilar a un espectroscómetro de masa cuadripolar. En 1978 experimentaron con plasma de argón acoplados inductivamente al espectroscómetro de masa. En 1980, Work demostró las posibilidades ofrecidas por la técnica ICP-MS. En 1983, primer ICP-MS comercial. Introducción que se mide. La absorción de energía hace que un electrón suba a un nivel de energía superior, E2, AA. Segunda, el electrón excitado finalmente volverá a caer al estado base y emitirá luz con una longitud de onda particular emisión. Esto sería una fórmula MPAS y SPOSE. 3. Si hay energía suficiente, el electrón dejará completamente el átomo y dejará atrás un ion cargado positivamente. Ionización se llama esto, ICPS. Una breve conclusión de esto que he venido diciendo es la espectroscopía atómica incluye una de las técnicas más poderosas y precisas dentro de los análisis químicos industrialmente, ya que permite la identificación y cuantificación de elementos en una muestra con alta sensibilidad, especificidad y rapidez. Sus principios se basan en los comportamientos fundamentales de los átomos frente a la energía, especialmente en procesos de absorción, emisión e ionización, lo que permite estudiar de forma detallada la composición elemental de materiales en estado líquido o sólido. Zaballet Duque. En la espectroscopía de emisión atómica
El proceso que permite la identificación de un elemento químico presente en una muestra es A. La absorción de luz por los electrones del átomo en su estado fundamental. B. La emisión de la luz característica por los átomos excitados al regresar a su estado basal. C. La separación de iones en función de su relación masa-carga mediante un campo magnético. D. La refracción de la luz emitida en una muestra en una celda de absorción. Respuesta correcta, la B. La emisión de luz característica por los átomos excitados al retornar a su estado basal, ya que es el principio fundamental que permite identificar los elementos en AES. Hello, my name is André Felipe Alvaro Ortiz. I study agroindustry engineer, major of atomic absorption. Para llevar a cabo o abarcar este tema, debemos tener en cuenta una serie de ítems o temas que se van a abarcar en esta socialización. Primero, que es la espectroscopia de absorción atómica, fundamentos de ella, procesos, etapas, técnicas, métodos y aplicaciones en el sector agroindustrial. Para llevar a cabo, primero debemos conocer este término de absorción atómica, que etapa, es aquella etapa atómica que se interesa por medir la absorción de radiación de la resonancia. Esto se puede abrir un paréntesis que no significa que es relevante solamente para aquella longitud de onda correspondiente a una transición entre el estado fundamental del átomo y el primer estado y se conoce como longitud de una resonancia. Al hacer pasar a través de una población de átomos libres un estado fundamental, se absorberá una parte de ella y se formará una resonancia proporcional. Para llevar a cabo, debemos tener en cuenta en estos fundamentos que se pueden llevar a cabo varios dos procesos: atomización en llama y atomización de horno de grafito. Para abarcar el primer proceso se diferencia en 5 etapas: transporte de dilución, nebulización, transporte del aerosol, vaporización y disociación. Primero comencemos a definir o conozcamos un poco sobre estos fundamentos o etapas que se llevan en este proceso. El primero, transporte de la disolución, es la etapa principal y que implica el movimiento de la disolución desde el recipiente hasta que contiene el nebulizador a partir de tubos, pero con una carga o diámetro estipulado, que es la nebulización. Es aquella que tiene como objetivo principal convertir la disolución en aerosol con una eficacia del 100%. El transporte del aerosol es aquella etapa donde este producto es transportado hasta cámaras de mezcla y esta cámara contiene componentes de impacto, asegurándose solo de las partículas más pequeñas. La vaporización se trata de la conversión en la llama de partículas de sal en vapor. La disociación es la última etapa que se da en este proceso mediante un equilibrio de especies, donde se van distribuyendo relativamente esas especies dependiendo del tipo de llama, del flujo relativo y de la altura de la observación de la llama. Para tener en cuenta el siguiente proceso, atomización de horno de grafito, es una técnica utilizada principalmente en la espectroscopia de absorción atómica para determinar concentraciones de metales en muestras líquidas, ofreciendo alta sensibilidad. Es un proceso térmico el cual es una muestra líquida que es introducida en un pequeño tubo de grafito, o también conocida como célula de atomización, donde se calienta en etapas para secarla, carbonizarla y finalmente atomizarlas. Etapas de este proceso. ¿Cuál es el secado? Pirólisis, atomización y limpieza. Bueno, comencemos con la primera. El secado es la evaporación de solvente que siempre es el agua. La pirólisis es la eliminación de componentes orgánicos o volátiles que no sean el analito. La atomización es aquella que se da a temperatura de 1500 grados Celsius y 300 grados Celsius que liberan átomos del elemento. La limpieza es opcional porque cada vez que se va a llevar a cabo residuos de grafito siempre se llevan a cabo diferentes muestras.
Este proceso tiene varias ventajas y desventajas. La ventaja es que es importante en el análisis de alimentos, ya que permite detectar concentraciones de muy bajo o de muy rangos nanómetros. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones. El costo del equipo, como los tubos de grafito, que es muy elevado en comparación a otros métodos. También el proceso de análisis se lleva de manera más lenta, ya que impacta varias etapas térmicas que deben realizarse con precisión. Asimismo, existe un riesgo de contaminación si no se mantiene una limpieza adecuada, y esto se debe llevar a cabo cuidadosamente. Teniendo en cuenta todo lo visto y todo lo mencionado, se llevarán a cabo una serie de cuestionarios. El objetivo del método de adición de espectroscopia de absorción atómica es: A. Reducir el tiempo de análisis. B. Aumentar la sensibilidad del detector. C. Corregir efectos de interferencia presentes en la muestra. D. Analizar varios elementos a la vez. La otra pregunta sería: tomando en cuenta las características de la espectroscopia de absorción, seleccione cuál es la mejor y cuál refleja su ventaja. A. Permitir analizar simultáneamente varios metales con alta densidad. B. Representa una elevada sensibilidad para no metales y halógenos. C. Es adecuada para el análisis rápido y preciso de un solo elemento metálico. D. No permite digestión de nuestros sólidos orgánicas antes del análisis. Hi guys, my name is José Alejandro Álvarez, and today I'm going to tell about atomic absorption spectroscopy, a subtopic from the course Instrumental Analysis. This presentation is part of the Agroindustrial Engineering program, and it corresponds to the 5th semester. Como ya sabemos, la espectroscopía tiene su configuración electrónica empezando por la lámpara. La lámpara es aquella que emite la luz para el elemento de interés. El atomizador convierte la muestra líquida en átomos libres que absorben la energía de la lámpara. El monocromador selecciona la longitud de onda utilizada para la medida, y el detector mide la luz absorbida por los átomos libres. Sabemos que la absorción atómica tiene sus tipos de interferencia, su método de análisis y método de adición. A continuación, vamos a detallar cada uno de estos, empezando por una breve característica de la espectroscopía de absorción. Su aplicación principal en análisis cuantitativo. Claro, se tiene que especificar que es de precisión para metales dados. Es un análisis rápido y confiable de un elemento dado, en algunos casos de alta sensibilidad. Su muestra promedio deseable son 100 gramos. Las limitaciones del método es que los metales se analizan individualmente, no simultáneamente. Por lo general, no es aplicable a no metales. Limitaciones para la muestra. La mayoría de las muestras orgánicas líquidas y sólidas requieren de digestión antes del análisis. Para hablar entonces de los tipos de interferencia, tenemos que tener en cuenta que son varias. Están las físicas, las espectrales, las químicas, por matriz y por ionización. En las interferencias físicas son aquellos efectos causados por las propiedades físicas de la muestra en disolución, valga la redundancia. Por las interferencias espectrales son aquellas producidas por radiaciones que alcanzan al detector a una longitud de onda muy próxima del elemento que se investiga. En cuanto a las químicas, son aquella influencia que ejercen unos elementos sobre otros por formar entre ambos compuestos estables. Por efecto de matriz, son aquellas debidas a la influencia que tiene el entorno que rodea a los átomos en estado fundamental que se pretende analizar. Las interferencias por absorción inespecíficas se presentan un aumento de la señal originado por la dispersión de las radiaciones de la lámpara. Hablando un poco de los métodos de análisis, debemos hablar que para el análisis de una muestra, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer será poner las condiciones específicas del elemento que vamos a analizar, por supuesto. Estas condiciones vienen especificadas por el fabricante. Una vez elegidas las condiciones de trabajo para el elemento en cuestión, habrá que calibrar el aparato.
Para ello se pueden seguir dos procedimientos: la realización de una curva de calibrado o bien el método de adición, curva de calibrado. Para la curva de calibrado se van a utilizar soluciones patrones que contienen al elemento determinar de concentraciones conocidas. Se presentan la absorbancia de cada solución patrón frente a la concentración. Una vez obtenida la curva patrón, se atomiza la muestra problema y se mide la absorción de la misma, utilizando idénticas condiciones a las usadas cuando se preparó la curva patrón. En cuanto al método de adición, este método se emplea cuando existen interferencias. El método consiste en añadir un volumen conocido de la muestra problema a 4 matraces aforados. Al primer matraz no se le añade nada. Al segundo se le añade, por ejemplo, un parte por millón. Hablaremos del parte por millón como ppm. Al tercer matraz se le añade un volumen doble del mismo patrón, de forma que contenga una concentración añadida de 2 ppm. Y al cuarto matraz se le añaden 3. Una vez hecho esto, se procede a realizar las medidas de absorbancia de cada matraz. El primer matraz dará una lectura, el segundo matraz dará la misma lectura que la anterior, más la señal propia del 1 ppm. Extrapolando así sobre el eje negativo de las X, se encuentra el valor de la concentración de la muestra conocida. Para que este método sea válido, se debe obtener una curva de calibrado perfectamente recta. Hablaremos entonces de las ventajas y desventajas de la espectroscopía de absorción atómica. De la parte izquierda vemos las ventajas y de la parte derecha veremos las desventajas. Como las principales ventajas, tenemos que se pueden hacer hasta 82 elementos de forma directa y sus límites de detección son inferiores a la ppm. Tiene una precisión del orden del 1% del coeficiente de variación y la preparación de la muestra suele ser. Por otro lado, las desventajas es que se puede analizar la muestra cuando están en disolución y además de eso, solo se puede analizar un elemento a la vez. Tienen diferentes tipos de interferencias y por ser una técnica de absorción, sus curvas de calibrado son lineales en un corto rango de concentración. En cuanto a la aplicación en la agroindustria, es muy importante saber que este cuenta con un control de calidad de fertilizantes y su contenido metálico. Por ejemplo, la concentración de zinc, cobre, hierro. La espectroscopía de absorción y emisión atómica se aplica ampliamente en la agroindustria. Eso tenemos que saberlo porque para eso es que venimos nosotros a especificar este tema. En cuanto al monitoreo de contaminantes en suelos agrícolas como el plomo y el cadmio, en la determinación de nutrientes esenciales en productos agrícolas y alimentos procesados, en la evaluación de aguas de riego para verificar niveles de metales pesados. Estas técnicas nos permiten a nosotros asegurar la inocuidad alimentaria, el cumplimiento de normas regulatorias y la eficiencia en la producción agrícola. Hello, my name is Joshua Vaca Coronado. I'm going to talk about microwave plasma atomic emission and inductively coupled plasma optical emission spectroscopy. Vamos a iniciar con lo que es la espectroscopía de emisión atómica. Este tema se aborda debido a las limitaciones que presenta el AAS y por lo tanto se han empezado a utilizarse técnicas que no requieren lámparas dedicadas para cada elemento. Estas técnicas denominadas de espectroscopía de emisión atómica se basan en el hecho que una vez que se excita un átomo de un elemento específico, este emite una luz con un patrón característico de longitudes de onda. La llama no es una fuente de excitación ideal para la emisión atómica, por lo tanto se utilizan fuentes mucho más calientes. Entonces vamos a empezar a tocar dos técnicas muy comunes, la cual vamos a iniciar con la primera que se llama espectroscopía de emisión atómica por plasma de microondas. Esta utiliza plasma de nitrógeno para desolvatar, atomizar y excitar los átomos de nuestras muestras líquidas nebulizadas. Genera una emisión atómica intensa. La luz emitida se mide ópticamente en las longitudes de ondas características de cada elemento. Y vamos a abordar un poquito sobre lo que son las desventajas y las ventajas de esta técnica.
Una de las ventajas es que es segura porque no tiene un gas inflamable y a los bajos costos de operación, no se necesitan lámparas para el análisis, la identificación y cuantificación de todos los metales y numerosos metaloides se logran en esta técnica. Una desventaja de estas son los costos iniciales que son superiores al AAS. Esta tiene muchas más interferencias comparadas con el AA de la llama. Y esta no es tan sensible como el AAS de la cámara de grafito o el ICP-MS. No tiene determinación de isótopos, que es una gran interferencia en este método. ¿Cómo es el sistema y cuáles son sus aplicaciones claves en la agroindustria? Estos sistemas los podemos utilizar en la parte de la agroindustria como son en prácticas de análisis de suelos, control de calidad, control de fertilizantes, evaluación de alimentos y productos agrícolas, monitoreo de aguas de residuos y riegos residuales, análisis de metales trazados en agua utilizando para de riegos y la nutrición animal. ¿Cómo funciona este método? Este método trabaja con nitrógeno obtenido del aire utilizando un generador de nitrógeno. Los campos magnéticos, axiales y eléctricos radiales retienen el plasma de nitrógeno. Se introduce el aerosol de la muestra en el plasma de nitrógeno. La emisión axial que suelta procedente del plasma de nitrógeno se introduce en las ópticas del monocromador de barrido rápido. Después, las emisiones específicas de la longitud de onda se detectan mediante un CCD de alta eficacia. La espectroscopía de emisión óptica es el segundo tema que vamos a manejar, o el segundo método. Esta utiliza un plasma de argón muy caliente para desolvatar, atomizar y excitar los átomos de nuestras muestras líquidas nebulizadas. Esta mide la luz emitida por los elementos en las longitudes de ondas características mediante la detección óptica, la cual puede detectar tanto emisión atómica como iónica. Esta técnica nos permite cuantificar la concentración de los elementos comparando con patrones de referencia. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este método? Las ventajas de este método es que tiene mayor número de muestras analizadas al mismo tiempo, análisis simultáneo de varios elementos también, tolera matrices complejas, tiene un amplio rango dinámico, pero sus desventajas son que los costos iniciales son superiores que el AAS o MPAES, tiene mayor interferencias espectrales comparadas con el MPAES, no es tan sensible como el AAS de cámara de grafito y no tiene determinación de isótopos. Joshua Vaca Coronado. En la espectroscopía de emisión atómica AES, el proceso de análisis se basa en el siguiente comportamiento de los átomos. Las opciones son: A. Los átomos capturan electrones de una fuente externa generando absorción de energía. B. Los átomos en estado fundamental, radiación visible emitida por una lámpara. C. Los átomos excitados liberan energía en forma de luz al retornar a niveles de menor energía. Y D. Los iones positivos son separados mediante campos eléctricos antes de emitir radiación. La respuesta correcta es la C. Los átomos excitados liberan energía en forma de luz al retornar a niveles de menor energía. Hello, my name is Oscar Calderón. I am studying agroindustrial engineering. Today I am going to talk to you about atomic emission spectroscopy. Como dije, iba a hablar de la espectroscopía de la emisión atómica, o también conocida como AES, por sus siglas en inglés, Atomic Emission Spectroscopy. Es una técnica analítica que permite la determinación cualitativa y cuantitativa de elementos presentes en una muestra, basada en la emisión de luz por los átomos excitados. Cuando los átomos son excitados mediante una fuente energética, esta puede ser como una llama, un arco eléctrico,
una chispa o un plasma. Estos emiten radiación electromagnética al regresar a su estado fundamental, y dicha radiación es característica de cada elemento. Luego de esto, hablaré de la espectrometría de las masas por plasma acoplado inductivamente. Esta es una técnica analítica de alta sensibilidad y precisión utilizada principalmente por la determinación de elementos traza y ultratraza en una gran variedad de muestras, tanto líquidas como sólidas. Esta técnica combina un plasma de argón de alta temperatura que ioniza átomos presentes en la muestra con un espectrómetro de masas que separa y detecta los iones en función de su relación masa y carga. Esto también tiene sus ventajas y limitaciones. La ventaja es que tiene multielementalidad, tiene una alta sensibilidad y amplio rango dinámico, tiene alta velocidad de análisis y también bajo límite de detección, pero también tiene limitaciones, las cuales son que tiene altos costos de operación y mantenimiento. Estas requieren personal capacitado, tienen interferencias espectrales e isobáricas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden afectar la exactitud de los resultados, aunque pueden mitigarse mediante el uso de tecnologías como celda de colisión y reacción. Y también requieren una preparación de muestra cuidadosa y a menudo compleja. Siguiendo con esto, voy a decir la configuración general. Esto como un diagrama esquemático, el cual simplifica los componentes principales de un sistema ICP-MS de cuadrúpolo. De inicio tenemos el plasma de argón, después la interfase, las lentes iónicas, la celda de colisión y reacción, el espectrómetro de masas de cuadrúpolo, el detector, el sistema vacío y finalmente la cuantificación. Ahora tenemos el sistema. El sistema de este está conformado por las diferentes partes, las cuales son el plasma acoplado inductivamente, el nebulizador y cámara de nebulización, la bomba peristáltica, el generador de RF, tenemos el sistema de celda de reacción octopolar ORS, tenemos el detector, el espectrómetro de masas cuadripolar y la bomba de vacío turbomolecular. Las aplicaciones con la agroindustria, la espectroscopía atómica, tanto la absorción como la emisión, han demostrado ser una herramienta esencial en el desarrollo y control de procesos agroindustriales. Algunas de sus aplicaciones más destacadas son el análisis de suelo, el cual tiene una determinación de nutrientes esenciales. También la optimización y fertilización de deficiencias, la evaluación de calidad y de fertilizantes comerciales. También tiene como monitoreo de agua de riego, la cual tiene una detección de contaminantes metálicos como el plomo, el arsénico o el cadmio. También tiene una garantía de que el agua usada para el riego no afecte los cultivos ni la salud humana. También cuenta con control de calidad de productos agrícolas, un análisis de residuos de metales pesados en frutas, hortalizas y cereales. También cuenta con una verificación de cumplimiento con normas internacionales de exportación. Y esta cuenta también con una evaluación de alimentos procesados y balanceados, la cual tiene una cuantificación de minerales en jugos, harinas, lácteos, piensos y suplementos. También un aseguramiento de etiquetamiento nutricional y cumplimiento de los requisitos regulatorios. Luego de esto formulamos una pregunta de opción múltiple, la cual dice lo siguiente: la espectroscopía de emisión atómica AES se caracteriza por el siguiente principio fundamental. Las opciones son: A. Los átomos absorben luz proveniente de una fuente externa específica. La B sería: los átomos emiten luz propia al regresar desde un estado excitado a su estado fundamental. C. Se analiza la absorción de radiación infrarroja por parte de moléculas completas. Y D sería: solo permite detectar un elemento a la vez debido a la superposición de señales.